Haciendo Pura Radio. Qué maravilla, poder hacer Pura Radio en un lugar fantástico con la vista excepcional, y todavía vamos a tener la suerte que como va avanzando el horario, viste que empieza a hacer los contrastes de las luces, ¿no? Es una maravilla. Estamos en un primer piso de este edificio Lira, que es una de las tantas apuestas que la empresa Campiglia lleva adelante en forma permanente, jerarquizando cada uno de los barrios en los que construye, dándole la posibilidad de una vida a nivel de confort y cumpliéndole con el sueño de los uruguayos, que es tener la casa propia. Este edificio es realmente una maravilla. Estaba, este terreno, y con la visión que siempre tiene Campiglia, ahí está, es como una proa frente al mar, donde vemos desde aquí lo que es toda la parte del Museo Oceanográfico, ¿no? Es eso que está ahí, Sí, efectivamente. Y sabés que era un cabaret eso, ¿no? Otro día les cuento la historia del cabaret museo, por eso se le llama la curva de la muerte, porque era el cabaret de la muerte. Pero después otro día le cuento todo lo que pasaba ahí adentro, que era muy interesante. Bueno, la cuestión es que estamos acá y tenemos la suerte de tener a la cabeza de una empresa fantástica como es la empresa Campiglia, al ingeniero Eduardo Campiglia, que en el año 79 recibía el título de ingeniero civil en la Universidad de la República, y de inmediato da comienzo al sueño de crear una empresa, esta que hoy ya cumplió los años que cumple, y que sigue dándonos posibilidades de crecer. Cuando vas pasado por los nuevos, los que están construyendo en Malvin, sí, que ya frente a los que ya había construido él, ¿no? Ese barrio que estaba decaído, agarró y ahí hizo unas construcciones fantásticas, y ahora está enfrente por Avenida Italia. Pero a mí uno de los grandes creaciones es el que hizo frente al cementerio central, donde saca esa zona del centro de Montevideo de la tuburización y transforma eso en un polo no solamente de inversión de atracción turística, sino además de fuente comercial, porque tienen los supermercados y tienen todo lo que la construcción trajo per se. Así que bueno, vamos a conversar con él de muchas cosas, no de sus viajes, eso no. Eso no le voy a preguntar nada. Le voy a preguntar sobre las propuestas. Es un placer tenerte acá, en serio. También para mí es un placer. Un placer realmente, y además es un placer que nos abras parte de tus casas. Ya hemos conocido unas cuantas, el de la calle Fernández Crespo, iba a decir otra cosa, era decir calle Sierra, pero ahora Fernández Crespo, y después hemos conocido también el que está frente al cementerio central, que ese se llama Estrellas del Sur. Yo quería que la madre Horacio comprara ahí en Estrellas del Sur. Y ahora está Estrellas de Malvin allá arriba. Y bueno, contanos un poco, ¿y ese proyecto cómo surge y dónde es que estás en este mundo de la construcción? Bueno, este proyecto surgió un poco casual. Había una estación de servicio que se vendía y bueno, que estaba abandonada. Compramos con un amigo, con el arquitecto Piña, compramos la estación de servicios, pero el terreno era muy pequeñito, entonces empezamos a comprar unos apartamentitos que habían al lado, sobre la Rambla, que eran 4 apartamentitos. Cada apartamentito era Sí, porque eran construcciones bajas. A esta altura tenía construcciones bajas. Estaba la estación y un edificio de planta baja más 2 pisos, y después también nos seguía quedando chiquito el terreno, y bueno, compramos 2 propiedades horizontales más por la calle Colombes y una casita más. Y bueno, ahora demoramos como 8 años en conseguir esa tierra, en juntar la tierra. Se da ese proceso, siempre se da eso de que es complicado. ¿Cómo conseguís el lugar, o pensás que ese lugar puede ser? Es decir, cuando planeaste Estrellas del Sur, también llevó un montón de años. En el caso de Estrellas del Sur era una fábrica abandonada, la fábrica Mao, de Strauch, que estuvo muchísimos años abandonado, y tenía aprobado un proyecto muy importante
o sea, cuando nosotros se lo compramos a Strauch, ya tenía aprobada la volumetría. Entonces mirá, seguro. Teníamos la tierra, que es casi toda la manzana, y la volumetría aprobada, lo cual fue más rápido el proceso de conseguir la tierra, digamos, fue comprarla. ¿Y qué es más difícil? ¿Iniciar la empresa o permanecer 43 años? ¿Qué pregunta? Yo digo que es más difícil permanecer, porque comenzar, yo comencé para generarme trabajo para mí. Entonces primero tomé un peón, después 2 peones, después un encargado, y bueno, entonces, pero justamente una de las cosas que me acordaba yo el otro día, la altísima productividad que tiene el pequeño empresario, porque hace todo depende de él, no hay horarios, se hace todo con amor, con alegría, pero es mucho, depende todo de uno. Entonces quedan pocas cosas sin atar, queda todo todo que uno siente que lo puede manejar. Entonces, en la medida que la empresa crece, es más difícil la coordinación, porque somos muchas personas que pensamos diferente, que ahora yo estoy en el proceso de sucesión con mis hijos, que también somos de épocas diferentes. Y eso es interesante también, porque ¿cómo hacer para hacer esa sucesión? Porque yo conozco empresarios que sus hijos se dedican absolutamente a otra cosa, por ejemplo. ¿Cómo hacer que tengan el amor que vos tuviste para construir esto? Bueno, yo creo que el tema es que Patricia siempre me recuerda que cuando eran chiquitos yo iba a las obras con ellos. Seguro. Y les sacaba fotos, a veces los ponía a ellos porque me servían de referencia para ver la escala de lo que estaba sacándole la foto, de un pozo o de un terreno, de lo que fuera. Entonces de chiquitos ya empezaron a mamar el gusto ese de ver algo que no es nada y se transforma en algo, ¿no? Entonces como que es irlo viviendo y compartiendo, que siempre fue compartido, tanto con mis hijos como con la gente que trabaja en la empresa. O sea, no, mi oficina tiene todo el que quiere, me golpea y puede hablar conmigo, es abierta. Y también yo pensaba, ¿no? Cómo adaptarse a un mundo que cambió tanto, de cuando vos empezaste hace 43 años, Campiglia hace 43 años a hoy. ¿Cuánto cambió el mundo, el país, el Uruguay, la forma? Y permanecer no es fácil, porque también hay que adaptarse a ese cambio, a esas nuevas necesidades. Esto que estamos viendo hoy, que tiene que responder a las necesidades de la sociedad de hoy, de la sociedad de hoy, el que va a comprar. Cuando uno una vivienda antigua, y esto decís, esto es... No, y la forma de pensar de la gente. Yo, mis padres decían el techo propio, y esa cultura la tenemos metida, pero ya un poco eso se está perdiendo, porque los jóvenes piensan más a corto plazo, piensan, hoy quiero vivir acá, que porque me resulta cómodo, me gusta, pero mañana no sé. Mañana no piensan tan a largo plazo. Exacto, no piensan a largo plazo, pero después hay satisfacciones. Yo me imagino, yo subía en el ascensor con ella, que me acompañaba, y venía una señora que está viviendo acá, y ella le pregunta, el asistente le pregunta directamente, ¿cómo te sentís? Todo estupendo, todo magnífico, me siento muy bien, y además estamos sorprendidos, qué calentito que es, ni siquiera hemos prendido la calefacción, y es calentito, ha resultado mucho, ha cubierto mucho más las expectativas del que teníamos. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque quiere decir que vos le estás dando un hábitat, y ese hábitat ellos se adueñan de él, no solamente porque lo compran, hacen el esfuerzo de la inversión, sino que se sienten que están por encima de las expectativas que ellos tenían. Es maravilloso. Bueno, eso también es parte de la cultura de la empresa.
no retasear, tratar, si prometimos algo, si podemos, y si no podemos también tratamos de dar un poquito más de lo que prometimos. Incluso en momentos críticos que hemos vivido, la tablita del 82, la del 2002, en esos momentos la política que empleamos fue dar un poquito más, porque en el momento malo seguro el que tiene un poquito, seguro, exacto, tiene que compartir. Y en un proyecto, ¿qué es lo más difícil? Porque vos recién decías, ¿no? Elegimos, por ejemplo, este espacio, después vimos que era demasiado chico, tuvimos que ir a comprar los apartamentos de al lado, después de si la empresa crece, somos muchos, entonces muchas maneras de pensar. Sí. ¿Qué es lo más difícil? en ese proceso. Bueno, la definición primera. Para mí lo más difícil en mi vida personal fue el tema de recibirme. Yo estuve 13 años en facultad, entré jovencito, entré con 17 y cumplí 18 años en facultad y salí a los 31, estuve 13 años. ¿Y por qué te pasó eso? Yo trabajaba, vendía zapatos, teníamos zapatería, y bueno, trabajaba y estudiaba y me gustaba más. Justo agarré épocas de huelga, que la huelga o en las asambleas me iba a vender zapatos porque si no perdía tiempo, no, había un tema de subsistencia. Nuestros padres nos dieron la posibilidad de estudiar, pero había que producir para subsistir, ¿no? Y bueno, pero hoy cuando recorres la capital, por decir algo, recorres Montevideo y ves esto fue en tal año, esto llevó tal proceso, ¿qué sentís cuando la gente que confió en ustedes, invirtió, ustedes le hicieron cumplir ese sueño de la casa propia y se están integrados? Porque hay una cosa interesante en tus edificios, es la integración que tienen con el medio ambiente, con los vecinos, y ninguno irrumpe en los barrios rompiendo absolutamente los esquemas, sino poniendo, se trata de integrarse. Exacto. Pero no integrar solamente la arquitectura, integrarse realmente con la gente, con el vecino al que lo vamos a molestar durante la obra a veces por 2 años, 3 años, tener una buena relación, y en general hacemos amigos. Muchas veces terminamos comprándole la propiedad para hacer algo al lado, pero es un tema cultural de vivir un poco. Y este mundo de la vivienda promovida, que le da ventajas a la persona que pueda comprar, es decir, ¿es positivo? ¿Te ha permitido generar? Es altamente positivo. Yo digo que fue una legislación muy adecuada, porque el origen de esto es generar más inversión en niveles medios, que había desaparecido las inversiones tipo banco hipotecario, eso había desaparecido. Entonces incentivó ese tipo de construcciones medias típicas y le agregan al mercado productos de no tanto valor, y a ese mercado acceden compradores finales y también inversores, porque tiene ventajas fiscales que no paga, distintas ventajas. Sí, no pagan la contribución por 2 años. No, contribución pagan. Lo que no pagan es patrimonio, ahí está. Y no pagan, la sociedad emprendedora no paga impuesto, y si alquila las propiedades, si las tiene alquiladas no paga patrimonio. O sea, hay beneficios fiscales. Y a la vez en un mundo de incertidumbre, invertir en ladrillos, si tenés un peso, una plata, ¿qué haces con esa plata? La invertís en ladrillos que sabes que ahí no se va a perder. Sí, podrá ser más redituable, menos redituable en distintos momentos, pero no se pierde. La inversión inmobiliaria en este mundo cambiante digamos que tiene más sentido. Yo me acuerdo de
un chiquilín, un noruego que estuvo de pasante en la casa, va viviendo en la casa de intercambio, en la casa de mi hermano, que los padres tenían la casa donde vivían y una casa atrás que la habían hecho como inversión, pero equipada totalmente, pero no vivían ni la usaban. No sé si después la usó algún hijo cuando se hizo más grande, pero era en Noruega, estoy hablando hace 30 y pico de años atrás. O sea, la necesidad de tener cosas que sean más seguras que papeles. Que el dinero en el banco. Que el dinero en el banco. Es así, es realmente así. Y bueno, y así hacen los egipcios, y así hacen los españoles, los gallegos. Claro, pero a la vez todo ha cambiado mucho, y eso sigue estando muy vigente. Muchas cosas han cambiado, pero eso sigue siendo vigente. Porque lo que pasa es que la casa propia le da una cosa de tranquilidad a cualquiera de nosotros. Y comprar como inversión, de repente tenés una plata, ¿y qué haces con esa plata? Sí, porque a nosotros en general hacemos un edificio y los apartamentos que no vendemos en general son los que vendemos más caro, porque ya el edificio en funcionamiento toma valor. Entonces, seguro, exacto. Y si no se venden, se alquilan y se recibe la renta y bueno, está se mantiene valor, exacto, aumenta el valor y además se recibe una renta. Pero lo interesante además es cómo ha ido también cambiando, porque antes construías un edificio, construías una casa y no pensabas en el garage, ni en el jardín, ni en la plaza de juego para los niños, ni en la barbacoa. Claro, esa es la modernidad, toda esa es la modernidad. Bueno, eso está muy bueno, incluso en esta legislación de viviendas que le llamaban antes de interés social, hoy le llaman de vivienda promovida. En la última reglamentación antes no permiten hacer justamente más espacios comunes. Entonces los últimos edificios que estamos haciendo, este último que estamos haciendo en Avenida Italia, tiene muchos espacios comunes y muchos servicios que lo permite la reglamentación, ¿no? Y además te soluciona un montón de cosas, porque si vos que tenés, por ejemplo, tenés hijos y te compraste un departamento y hoy no, bueno, la calle no es un lugar amable, vamos a decir. No lo es. Mientras que si tenés lugares comunes, áreas comunes, tenés para los niños, tenés el laundry, tenés esto, tenés aquello. Es que cada vez la gente lo exige más, quiere más, digo, decir, está dispuesto a invertir en eso. Es que yo vivo en un apartamento y mi señora me dice, ¿por qué no nos vamos a una linda casa? Los hijos están en Carrasco, y entonces dice, ¿por qué no nos vamos a una casa linda en Carrasco? Y yo en el apartamento que vivo tengo un jardín precioso, tengo un parrillero que digo, miren que quiero ir tal día, me dice, sí, me pone la leña, me lío limpio, yo casi no me preocupo, no, uno tiene resueltas cosas que en una casa no las tiene resueltas. Que en una casa además tenés que estar tú haciéndolas, o tener el personal para que te lo haga. Y sí, nosotros tenemos casa en Punta del Este, que es hermosa, es en la península, pero siempre las casas, que la puerta, que yo qué sé, que no sé, que la piscina, que siempre hay algún detallecito que resolver, que yo qué sé, cuando nos ponemos un poco mayores ya no queremos. Hay gente que le gusta resolver esas cosas. ¿Y a vos te gusta la edificación en Montevideo? Ahora te dice que te metas con los colegas. Digamos, a nosotros como empresa, digamos, hemos desarrollado solamente en Montevideo. ¿Y te gusta lo que se ve en Montevideo? Me gusta cada vez más. O sea, Montevideo para mí con los años ha mejorado y mucho. Y lo compruebo cuando viajo. Por ejemplo, tú hablabas de Los Ángeles recién. Patricia tiene el novio en Los Ángeles. Fui a Los Ángeles del estado, la ciudad de California, el estado más rico de Estados Unidos, pero está lleno de homeless. Entonces
se respira. Nosotros en Montevideo, yo dije, cuando volví, dije, yo no quiero que en Montevideo haya tantos homeless como en Los Ángeles. Es verdad. Entonces, que tenemos que hacer algo para que eso no suceda. Y es un fenómeno bastante mundial, en Londres, en Nueva York, lo tenemos en todos lados. Pero en Montevideo no hay tantos. No. Entonces digo, tenemos que pelear para que ese fenómeno no se extienda como... Y el mundo de la arquitectura, cada arquitectura, a mí me gustan esas ciudades que vos pasás, por ejemplo, y decís, mira, esto es de los años 40, aquello es de los años 60, es decir, hay una moda en cada año, en todos estos 40 y pico de años, tus construcciones fueron adaptándose a lo que exigía el momento, entonces hay una diferencia, ¿no? Bueno, más bien nos hemos tenido que adaptar hemos hecho edificios de primerísimo nivel y hemos hecho edificios de nivel más medio económico, porque era lo que nos permitía el mercado. Yo me acuerdo del primer edificio que hicimos de promoción cuando recién empezó la empresa. Hoy lo veo y no me gusta tanto. Lo hubiera hecho, hubiera puesto más esfuerzo, y hemos hecho alguna cosa últimamente que no me conforma, que uno a veces para llegar al costo, pero como los edificios quedan, entonces justo ayer con Germán comentamos, pucha, este edificio que le hicimos la fachada que no. Y bueno, pero en el momento en el momento accedimos al costo que podíamos, pero igual hay que hacer el esfuerzo para romper y hacer un poco mejor. Están muy disparados los precios de la construcción en el Uruguay. A veces hablando con arquitectos hay quienes dicen que están tan altos que va a empezar a pasar como en otros lados, que cada vez más cosas se hacen y se colocan y que pierden el trabajo artesanal. Pero eso es natural y es una tendencia. Las cosas que se hacen en fábrica tienen mejores terminaciones, entonces incorporar elementos prefabricados, por ejemplo, acá si golpeamos, yo antes golpeaba las paredes y mi orgullo era que hacía paredes. Hoy hacemos paredes con yeso. ¿Seguro? Pero también tenemos otras ventajas que no teníamos con otros materiales, con los materiales tradicionales. Entonces hay que irse amoldando, justamente es ir evolucionando, qué es el producto que nos conforma y que ofrece más al cliente. Eduardo, y cuando la gente dice que como que los materiales de antes eran mejores, a la hora de pensar desde la construcción, el equipamiento, viste que antes hay como una tendencia a decir... Es verdad, pero lo que pasa que los materiales de antes habían también cosas bien hechas y mal hechas. Una de las cosas que a mí me preocupaba, decía, yo vivía por un tiempo con los niños chicos en una casa en la calle Vázquez y Vega, y era una casa muy bien hecha, y mi preocupación en ese momento eran los niveles, cómo estaban los niveles de los pisos, de las paredes, pero en esa casa antigua que era impecable, tenía las partes que se veían impecables, pero yo ponía el nivel en algunos lados y no estaba tan impecable. Cuando hay mano de obra es posible, pero la perfección absoluta no existe, ¿no? No, indudablemente no. ¿Y qué hay en carpeta? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Seguir creciendo? Y bueno, ¿seguir construyendo? Estamos empezando un proyecto en el cual no somos constructores, somos gerenciadores y directores de obra, que es el proyecto Cosmos, que es el proyecto inmobiliario más grande que se está haciendo en este momento en Montevideo. Son 90.000 metros de construcción. ¡Qué locura! Es una manzana entera con una torre de 30 pisos. ¿En dónde? 26 de marzo. 26 de marzo. Ahí frente al shopping ese que se ve una barrera. Dentro de poco se va a empezar a ver un poco de hormigón. Pero eso tiene una torre de 30 pisos de oficinas,
una torre de 6 pisos de oficinas y un edificio de 7 pisos de vivienda, y con una plaza interna muy linda. Va a ser un proyecto muy interesante. Mira. Y bueno, estamos con las torres las de Malvin, que a mí me tienen encantado. Yo cada vez que paso digo, ¿cómo cada vez más alto está? Tú decís, la vista acá es divina, pero la vista, claro. Yo estuve el otro día en el piso 18, que estamos en la estructura en ese nivel, tiene una vista que te morís. Mirás ves todo el horizonte del agua y ves hacia el norte, ves la ciudad que no es tan linda, pero se ve linda porque se ve todo verde, se ve precioso. ¿Nunca pensaste en cambiar el nombre? Siempre fue Campiglia. El nombre de la empresa. Sí. Bueno, muchas veces me han dicho cambiar el nombre, el logo ese que es medio rústico, color naranja, pero ya está instalado. Pero es Campiglia. Está instalado. Soy rústico, no puedo mostrar algo que sea diferente. Nada de eso. Sos un hombre sensible, sos un hombre inteligente y por encima de todo una persona de bien y un gran trabajador. Sí. Y eso te ha dado un lugar en el país, en el reconocimiento de la gente, y tu empresa es una de las empresas líderes, así que seguí con el logo porque está colocado en la gente, que eso es lo más importante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. Ha sido un gusto. Cumplimos 43 años el 20. El 20, ahí está. Viene. Jovencísimo, son 43 años. Tengo que saludar al taxista que viene en taxi y me habló de vos, de tu colección de autos antiguos, de tu hija pintora, así que le mandamos saludos de acá. Pero sabía todo. Sabía todo. Me dice, sí, lo de Campiglia, sí. Sabía todo, así que bueno. Bueno, nos vemos. Bueno, un gusto.